Entonces vamos a ver hoy la segunda parte de la clase, que básicamente trata de la Reforma Protestante, pero quiero hacer este review de lo que acontece antes de la Reforma con el Renacimiento y algunos eventos importantes, ¿no? Pero primero vamos a ver este video que descubrí que básicamente explica muchas de las cosas que yo voy a hablar. Se lo voy a poner y así, si otros llegan, pueden conectar. Tú me avisas si está en el volumen. Oh, está bien, dale. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517. Y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual. Lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar, un producto muy rentable, poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses, los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad.
La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incógnito. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontifice, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Muy bien. ¿Qué les parece el video? Está Buenísimo. Muy interesante. Buenísimo. que como les dije, está bien apegado a lo que realmente narra la historia sobre Lutero y sobre el surgimiento de la Reforma y el tiempo ese que hubo antes de la Reforma, desde el siglo XIV hasta el primeros años del siglo XVI.
donde hay una decadencia del poder del Papa, también donde entra lo que se conoce como el Renacimiento, que fue un avivamiento también del hombre por los clásicos, por el aprendizaje, y en esa era del Renacimiento surge también la imprenta. Por eso él dice que años antes de la Reforma, John Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles en Alemania. Fue ahí. Ahora, antes de la Reforma Protestante, hay que mencionar que Wycliffe, John Wycliffe, traduce el Nuevo Testamento al inglés. Y John Wycliffe, y más adelante Juan Hus o Juan Wycliffe, Juan Hus, trataron de reformar la Iglesia Católica, es decir, no separarse de la Iglesia Católica, sino de traer una reforma. Y su reforma, entre otras cosas, atacaba la figura del Papa y el exceso de los obispos gobernantes. Y una de las cosas que ellos pretendían era que el pueblo pudiera tener la Biblia en sus manos. En una de las clases anteriores nosotros vimos que el idioma oficial de la iglesia era el latín y que la traducción Vulgata Latina, la traducción Vulgata Latina, que fue la traducción hecha por era la que usaba la iglesia en ese momento. Entonces, estos dos Juanes, como se conoce en la historia, jugaron un papel bien importante para confrontar a la iglesia sobre todo con la veracidad de la palabra del Señor y de que el pueblo tenía que tener la Biblia en sus manos. Ahora, este periodo, antes de la Reforma, también fue el periodo de las nuevas exploraciones, es decir, de lo que se conoce también en nuestra historia como el descubrimiento de América. La vio, mami. Primero Vasco da Gama y más adelante Cristóbal Colón se lanzan Ponete pilas, mi amor. España a Hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Sí. la conquista de América, sí, la conquista del Nuevo Mundo. De ahí, retrocediendo un poco y hablando nuevamente del humanismo, fue un periodo rico culturalmente porque trajo un avivamiento y un interés, despertó un interés en toda Europa por la literatura y la filosofía griega y también latina. Al mismo tiempo, en esta época del humanismo se resalta la figura del hombre, es decir, los rasgos, la belleza, y surgen pintores como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, de ahí que vemos obras como la Gioconda o Mona Lisa de da Vinci. Y en esa época se estaba también construyendo por orden del Papa León X la Capilla Sistina. Y es por eso que vimos en el video ahí que dice que se mandan a vender, entre otras cosas, indulgencias para que con ese dinero que se vendían por eso indulgencias, esas indulgencias que no eran más que perdones papales para los familiares de los que habían perdido seres queridos, que no estuvieran en el purgatorio, sino que fueran directamente al cielo. Y varios obispos recorren ciudades de Europa vendiendo indulgencias. Tal vez uno de los más conocidos fue Juan Texel, fue uno de los más nombrados en la venta de indulgencias. Y Texel tenía un eslogan, él decía: antes de que la moneda llegue al fondo de la vasija, el alma de tu difunto estará en el cielo. Entonces, en este periodo del Renacimiento, surge, como mencioné, la imprenta en Alemania, y es interesante esto que ocurre en Alemania, porque allá en Alemania es que estalla esta chispa por medio de Lutero. Vimos que años antes
ocurrió primero en Inglaterra con Juan Wycliffe y después en Bohemia, lo que sería actualmente República Checa, con Juan Hus. Y los intentos de reformar la iglesia. Pero con el surgimiento de la creación de la imprenta de Gutenberg, la gente empezó a leer y es interesante que el primer libro impreso fue el Nuevo Testamento en alemán, en la imprenta de Gutenberg. Estoy dando un review de lo que mandé la semana pasada. Entonces, en resumen, el Renacimiento encumbra la figura del hombre en detrimento de Dios. Es decir, Dios ya es importante, pero es un Dios más distante y se vuelve a centrar, incluso la filosofía, en el hombre. Y esto también por algunos descubrimientos científicos. Hombres como Nicolás Copérnico y Leonardo da Vinci también, que además de pintor y escultor, fue un hombre de letra, científico. Ellos retaron y desafiaron a la iglesia con sus descubrimientos. Y la religión se vio como desafiada ante lo que se estaba gestando, porque las tres palabras clave del Renacimiento eran intelectualismo, individualismo y humanismo. Es decir, intelectualismo, la necesidad del hombre de los estudios, de conocer, esa hambre por el conocimiento. El individualismo, es decir, la figura del hombre, no de las masas. Y el humanismo, es decir, el hombre como el centro de todas las cosas. Y estas tres palabras, que eran básicamente la expresión de este movimiento, ejercían una gran presión en favor de una reforma en todas las áreas de la vida, incluyendo la iglesia. Es decir, la iglesia estaba obsoleta, con un idioma latín que pocos entendían, con un sistema jerárquico que no favorecía a la mayoría del pueblo, y ante la civilización y ante el aumento de la ciencia, la iglesia tenía también que, podemos usar esta palabra, que actualizarse. Es como ocurre con nuestros equipos electrónicos, ¿no? Que tienen que actualizarse. Y es lo que ocurre también hoy, que la iglesia, sin dejar su sana doctrina, tiene que constantemente revisar lo que está haciendo para tratar de hacerlo mejor. Actualizarse en el contexto en el que vive y tratar de conocer culturalmente su medio para poder ser más efectiva. Ahora, de hecho, todos estos cambios políticos, históricos y culturales proveerían presiones para esta reforma. Y entonces hay dos eventos importantes que ocurren antes de la reforma de Lutero, hablando un poquito apartándonos del Renacimiento, que fue el evento cultural que marcó la época. Y uno fue el cisma papal de entre el 1378 al 1416. En este llamado cisma papal, la iglesia durante este tiempo tuvo dos papas. Urbano IV seleccionó un nuevo colegio de cardenales y al tener dos papas, la iglesia estaba dividida. Escocia y Francia reconocieron a Clemente VII y el papado francés influyó en que Alemania, Inglaterra e Italia miraran hacia el otro papa que estaba en Roma, hacia Urbano. Y entonces hubo un cisma que lo llevó al concilio de Constanza, que hizo varias declaraciones y tomó decisiones importantes. Primero decretó que los concilios de la iglesia deberían gobernar sobre el papa. Es decir, hasta este momento no había cuestionamiento que el papa era la figura central y era la cabeza visible aquí en la tierra de la iglesia.
el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo. Pero en este concilio se trató de poner al Papa por debajo de las decisiones que la Iglesia tomaba en los concilios, que eran reuniones de obispos donde se discutían temas teológicos. Y eso lo vimos en una de las clases, vimos algunos concilios. Lo más importante, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, y como algunos de los concilios, el concilio de Trento, etcétera. Ahora, condenó las enseñanzas de Juan Wycliffe, es decir, no solamente trató de resolver el asunto de los dos papas, sino que aprovecharon y condenaron las enseñanzas de Juan Wycliffe. Es decir, Juan Wycliffe, que decía que el Papa no era la cabeza de la Iglesia, que la Iglesia debía volver a las Escrituras. Bueno, condenaron a Juan Wycliffe, y en este concilio, al condenar a Juan Wycliffe, desenterraron, como él había muerto de muerte natural, es decir, lo condenaron post-mortem, desenterraron sus huesos y lo exhumaron y lo quemaron para declararlo, así hacían cuando lo declaraban hereje. Y Juan Hus, que estaba condenado de herejía por también seguir los pasos de Juan Wycliffe, es decir, uno Juan Wycliffe, Inglaterra, Juan Hus en Bohemia, actual República Checa, fue condenado a morir en la hoguera. Y es interesante que cuando narran los historiadores que cuando estaban quemando a Juan Hus, al cual le decían el ganso, en la hoguera, él dijo: mataron al ganso, pero al cisne no podrán matar. Y muchos creen que fue una profecía que apuntaba a Martín Lutero, el cual llamaban el cisne y también el ruiseñor de Gutenberg. Es decir, tenían estos dos, como decimos nosotros, apodos o sobrenombre. Y este concilio eligió a Martín V como el Papa de la Iglesia. Martín V como el Papa de la Iglesia. Esto, entre otras cosas importantes, este concilio de Constanza a raíz del cisma entre estos dos papas. Pero también el segundo evento importante en este periodo, además de estos pre-reformadores, como también se conocen a Juan Wycliffe, Juan Hus. En la última clase hablamos de Jerónimo Savonarola, y hay otros personajes conocidos como pre-reformadores, porque antes de la reforma llevada a cabo por Martín Lutero, alzaron la voz para protestar contra el camino que seguía la Iglesia. El otro evento en importancia fue la caída de Constantinopla. Recordemos que en una de las clases anteriores yo dije que ya había habido un cisma entre la Iglesia católica, que tenía hasta el siglo XI dos sedes. Una sede principal en Roma, donde el Papa, obispo de Roma, era el principal, y una sede en Constantinopla, donde no era un Papa, pero era un obispo, que era el líder de la Iglesia. Pero en el siglo final del siglo, creo que el siglo XII, mi mente no falla, recuerdo exactamente la fecha, se separan y la Iglesia de Constantinopla toma el nombre de Iglesia Ortodoxa. Y una de las cosas que hablamos es que esta iglesia fue asediada constantemente por el avance del Islam en el norte de África. Y esta iglesia, opuesto a lo que hizo la iglesia occidental, que a pesar de todo siguió evangelizando, propagando su doctrina, esta iglesia más bien se encerró y se dedicó a una vida más introspectiva. Ahora, en el 1453, la iglesia que había permanecido sin mucho cambio, vio cómo los otomanos se apoderaron de Constantinopla, y las iglesias ortodoxas individuales sobrevivieron, pero dejaron de ser una fuerza importante en el escenario mundial. Es decir, este grupo de iglesias, liderada por un obispo, esta asociación dejó de ser relevante. Entonces, sobrevivieron un grupo de iglesias, y es lo que hoy conocemos, por ejemplo, en Rusia como Iglesia Ortodoxa Rusa, como en Grecia
Iglesia Ortodoxa griega, algunos fue en Egipto, como la Iglesia Ortodoxa hay en Egipto, Siria y otros países del norte de África, pero como pequeñas iglesias. Dejó de ser una iglesia fuerte. Tal vez la más fuerte de todas fue la de Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa, que más tarde llegó a ser la Iglesia Nacional de Rusia. Y después, en segundo lugar, la Iglesia Ortodoxa de Grecia, la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, estos movimientos, es decir, el mundo estaba en ebullición cuando entonces, a raíz de estos pre-reformadores, Juan Wycliffe, que enseñaba que el Papa no era la autoridad, que el gobierno tenía el derecho de invertir y corregir los abusos de la iglesia, que la doctrina de la transubstanciación era incorrecta, que la Biblia debía ser para todos los creyentes, que debido a que la salvación estaba basada en la gracia de Dios, todo creyente era espiritualmente libre y de igual estimación delante de Dios. Todo esto llevó, además de la traducción que él hizo del Nuevo Testamento latín al griego a finales del siglo XIV, todo esto hizo que la iglesia condenara a Wycliffe. Pero como le dije, Wycliffe falleció de muerte natural. Entonces, en este concilio de Constanza, más o menos 100 años después, 1400, le dije, 15, la iglesia lo condena. Y no solamente a él, sino a Juan Hus, que seguía las enseñanzas de Wycliffe. Y entonces matan a Juan Hus en la hoguera y exhuman los huesos de Wycliffe y lo queman al declararlo hereje. Ahora, los seguidores de Hus, los seguidores de Juan Hus, fueron conocidos como los husitas, y muchos creen que tienen relación en la historia de la iglesia con algunos grupos que vamos a ver la clase siguiente, que son los moravos y los valdenses. Los moravos y los valdenses. La iglesia morava fue un factor importante en la vida de Juan Wesley, que a su vez fue el fundador de la iglesia metodista. Y los valdenses, aunque se atribuye a Pedro Baldo su fundación, fue un grupo también de creyentes que, aunque no estuvieron ligados al ala protestante, salieron de ahí de ese grupo, como los luteranos, anglicanos, presbiterianos o seguidores de Juan Calvino, fueron grupos que tuvieron su lugar importante dentro de la historia de la iglesia. Ahora, el mundo estaba preparado ya para algo más. No solamente hubo una reforma y un cambio en el contexto, diría yo, artístico, promocionado por este movimiento renacentista, las artes, la literatura, la escultura, etcétera. La corrupción de la iglesia que iba en aumento. Y en este periodo aparece Martín Lutero. Ahora, la gente habla de, bueno, Martín Lutero fue un monje en el 31 de octubre de 1517, clava en la puerta de la iglesia del castillo de Gutenberg este documento, estas 95 tesis, donde proponía una reforma dentro de la iglesia. Pero Martín Lutero, conocido también como, para muchos un héroe, para la Iglesia Católica, el ogro que destruyó la unidad de la iglesia. Martín Lutero, que nace en Alemania de una familia bien humilde, en finales del siglo XV, en 1483, y su padre Hans y su madre Margarita querían que él fuera un abogado. Él narra que él
fue apasionado desde niño por la música y que en su tiempo libre, él iba con unos monjes conocidos como los hermanos de la vida común, porque eran unos monjes misioneros que iban de puerta en puerta, andaban en los barrios predicando, y él se unía de vida común y cantaba y también tocaba, y así también se ganaba. Entonces, fue un apasionado a la música. De hecho, Martín Lutero se cree que compuso más de 100 himnos. Habría que ver, que investigar, ¿no? sobre la himnología de Lutero. En el himnario, en el himnario antiguo, himnario de gloria, y en el himnario bautista también, himnario de gloria, himnario que era interdenominacional, lo usaban varias denominaciones. Creo que habían 2 himnos de Lutero, pero tal vez el más conocido, que fue la música de fondo de este videito que vimos, se llama Castillo Fuerte, que muchos creen que él lo compuso cuando estaba recluido en el, como vimos aquí, que el lector de Sajonia se lo llevó, lo secuestró, pero lo secuestró para salvarlo, porque le habían dado la bula papal, es decir, que lo querían matar por hereje. Entonces el lector de Sajonia, viendo que el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, no iba a hacer nada, se llevó a Lutero y lo escondió en su castillo. Y ahí en este castillo de Alemania, él compone este himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Un himno bien interesante, bien bonito. Ahora, Lutero primero tomó el título de bachiller en la Universidad de Erfurt, luego tuvo un título de maestría en filosofía, pero en julio del año 1505, muchos creen que, y lo narran así la mayoría de los historiadores, y yo por eso se lo puse en el material que le compartí, fue sorprendido por una tormenta, muchos rayos, truenos, él tuvo temor de morir, y él oró y exclamó: Santa Ana, sálvame, y si me salvas, seré monje. Vea que como una promesa, ¿no? Si tú me salvas, voy a ser un monje. Y el Señor no fue Santa Ana, Dios lo salvó, no realmente le cayó un rey arriba, ¿no? Y entonces ese año, 1505, en julio de ese año, él entra al convento, perdón, de la Orden de los Agustinos, la Orden de los Agustinos. Y ahí empieza su búsqueda espiritual. Allí en ese convento descubre una Biblia, por supuesto, versión Vulgata latina, y empieza a estudiar la Biblia, y narran los biógrafos que él encontró paz estudiando la Biblia. Empieza en 1508 a predicar de la Biblia, sobre todo del libro de Romanos, y mientras más leía y predicaba, Dios trataba más con él, y sabemos que eso ocurre porque la palabra de Dios es viva. Ahora, además de la Biblia, además de la lectura de la Biblia, una de las cosas que decepcionó, por así decir, a Lutero fue que en el 1511, por ahí, él visita Roma, y cuando vio la corrupción que había en el clero, en los obispos y en los grandes dirigentes de la iglesia, eso lo compungió, y regresó a Alemania un año después, con dolor por todo lo que había visto y con muchas preguntas y dudas. Obtiene su doctorado en teología y se convierte en el predicador más escuchado de Alemania. La gente llenaba las iglesias para oír a Lutero porque da un mensaje totalmente diferente y porque predicaba en alemán, es decir, no en latín. Él empezó a hablarle a la gente en su idioma común. En 1515, él empieza entonces a dar conferencia de la epístola a los romanos. Ese era el libro que más predicaba constantemente.
Y muchos creen que su conversión vino cuando él lee Romanos capítulo 1 y luego al llegar a Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, él encuentra la paz verdadera. Ahora, ¿qué lo llevó a él a desafiar, por así decirlo, a la iglesia, clavando estas 95 tesis? Bueno, además de todos los excesos que haya visto, el llegar al convencimiento por la Biblia de que la iglesia realmente no estaba predicando la Biblia y de que la iglesia no estaba en el camino correcto. Y por tanto, él enseñaba ciertas cosas. Primero, que no se debía acudir al sacerdote como a un mediador o intercesor, porque Cristo era nuestro único mediador. Segundo, que no se debía orar a los santos, sino solamente a Dios en el nombre de Cristo. Tercero, que la salvación no era basada en las obras, sino en lo que él llamaba en la sola fe, en la sola fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dos puntos que tal vez fueron ya detonantes, era que no era bíblico comprar indulgencia. Dije hace un rato que andaba muchos vendiendo indulgencia. Y en Alemania estaba este sacerdote llamado Juan Tetzel, que era muy polémico y muy elocuente también, vendiendo estas indulgencias. Muchos creen que el dinero se usaba para las arcas, por supuesto, del Papa, de la Iglesia, y para pagar todos los trabajos en la Basílica de San Pedro, ahí lo que se conoce como el Vaticano. Creo que Polo levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta, Polo? No, pastor, perdón. Ok. No, estoy bien. Ok, entonces, al decir, al atacar la venta de indulgencia, imagínense, ya empezaron, cada punto de esto hacía que más cañones se le fueran encima. Pero ya llegó al clima de su mensaje, de su enseñanza, y entonces ya desafía directamente la figura del Papa, cuando él dice que el Papa no tiene poder para perdonar pecados. Entonces, estos puntos que no son las 95 tesis, porque lo interesante de las 95 tesis es que Lutero lo que propone es que la iglesia se reforme. Él en primera instancia no pretendió separarse de la iglesia, sino que la iglesia se reformara y volviera a la Biblia que había abandonado. Pero sin lugar a dudas, estos puntos fueron, tal vez estos 6 puntos fueron tal vez lo más importante dentro de todo lo que enseñaba, y esto hizo entonces que aún antes de él clavar en la puerta de la iglesia del castillo de Gutenberg estas 95 tesis, ya estuvieran sobre él los ojos puestos y quisieran callarlo de alguna manera. Como le mencioné, el imperio estaba en Babilonia, en ruina, estaba en marcha la conquista del Nuevo Mundo, y lo que habían hecho previamente estos dos Juanes había encendido una chispa de que sí se podía confrontar con la verdad, con la palabra a la iglesia. Y entonces el 31 de octubre, sí, hermano. Perdón que te interrumpa, pastor. Es que estaba buscando las 95 tesis. ¿Dónde las puedo encontrar? Yo creo que yo la tengo en PDF. PDF. La puedo enviar. Sería muy bueno que si lo puedes publicar, pastor. Sí, creo que voy a revisar en mi disco duro, pero creo que las tengo. Hace unos años me la enviaron, pero son 95, ¿cómo decir? Puntos. Sí. Es un documento, no es muy extenso, pero bien interesante. Ahora, básicamente, todo esto influyó en que él el 31 de octubre fuera a la iglesia del castillo de Gutenberg y clavara en la puerta.
¿Por qué en la puerta? Porque, y en la iglesia, porque la iglesia era el lugar más recurrido por las personas. Era el lugar central. Es por eso que él va y clava esto en la puerta, ¿no? Y entonces, estas 95 tesis se resumen básicamente en 3 temas importantes: contra las indulgencias, contra la autoridad papal y los verdaderos principios o los fundamentos de la fe cristiana. Y siempre es importante, como mencionó Charlie, leer estas 95 tesis, porque aunque no vamos a verlo aquí, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, Lutero no disentía del todo de la doctrina católico-romana. Es decir, de estos puntos sí, pero en otros puntos él estaba de acuerdo. Como por ejemplo, él nunca se opuso al bautismo infantil. No se opuso nunca al bautismo infantil ni a la forma de aplicarlo. Es decir, que era por aspersión, es decir, a los bebés. No es que usted no bautice un niño, sino que él nunca se opuso a esto. Y también en lo referente a la transustanciación, el decir que cuando comemos el pan y bebemos el vino, literalmente ese vino se transforma, de ahí viene la palabra transustanciación, se transforma en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo, como la Iglesia Católica, que el sacerdote se bebe el vino que queda porque no puede quedar una gota en el suelo porque es la sangre de Cristo, no podemos derramar la sangre de Cristo. Ahora, Lutero abrió el camino y tal vez fue el que públicamente primero lo hizo, pero en otras naciones de Europa ya habían líderes que estaban tratando de hacer lo mismo que hizo Lutero en Alemania, en contra de la iglesia. Por ejemplo, en Suiza y Francia estaban Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Ahí en el videito que vimos se mencionan a los dos. Fueron personajes importantes en la Reforma. También en Suiza y en Alemania estaban, y otras partes de Europa, lo que se conocen como los radicales dentro de la Reforma, que eran los se conocen como los anabaptistas o los anabautistas, también se llaman así, o rebautizadores. Ese nombre es rebautizadores, porque no creían en el bautismo infantil y por aspersión. Ellos creían que el bautismo verdadero era un bautismo por inmersión. Por eso, si tú te habías bautizado por aspersión, usted rebautizaba. Entre otras cosas, no solamente el énfasis estaba en el bautismo, tenían una doctrina tal vez todavía más cristocéntrica, más nítida, más sana que incluso algunas de estas iglesias que salieron de la Reforma. Y en Inglaterra, el obispo Tomás Cranmer, que aunque la Reforma de Inglaterra fue más por problemas políticos que por asuntos de convicción en cuanto a la fe, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el rey Enrique VIII, creo que Enrique VIII, Enrique IV, no recuerdo ahora qué número, se había divorciado y quería volverse a casar. Entonces él apoyó a Tomás Cranmer para separarse de la iglesia de Roma y hacer una iglesia nacional. Y es la iglesia anglicana, que en el Caribe y aquí en Estados Unidos se conoce como iglesia episcopal, que es la iglesia que más se parece a la iglesia católica. Es decir, de las iglesias que salieron de la Reforma, la iglesia que tiene más del catolicismo todavía, es decir, no tiene un papa ni sacerdotes, sino pastores, pero tiene su líder principal, es un obispo, pero tiene mucha liturgia y muchas prácticas de su iglesia madre, que es la iglesia católica. Aún así, es una iglesia protestante, se conoce como una iglesia protestante. Lamentablemente es una iglesia
como la iglesia luterana y como otras iglesias reformadas que han ido en declive y que en el transcurso de los años se han ido uniendo a movimientos estos feministas primero, ordenando mujeres en obispos y por último aceptando incluso pastores homosexuales y casando homosexuales, no solamente en Europa, sino también aquí en Estados Unidos y en otras partes del Caribe. No conozco a profundidad la iglesia episcopal, pero sí sé que en su gran mayoría, no totalidad, es una iglesia bien liberal en práctica, muy semejante a la iglesia católica en muchas cosas, no tienen papas, repito, ni adoran ídolos, pero tienen, por ejemplo, un libro de oración común, y su liturgia es bien similar. Entonces, de ahí después que empieza Lutero en esto, empieza la persecución en su contra, etcétera. Lutero se casa con una monja, y entonces empieza a escribir y a formular y a sistematizar su doctrina hasta que la iglesia fundada por él llega a ser la Iglesia Nacional de Alemania, la Iglesia Luterana. Toma su nombre por él. Ahora, hay cosas interesantes. Para mí lo más importante de Lutero fue los 5 puntos que él defendió dentro de la Reforma. Yo creo que aunque no somos literalmente protestantes, pero esos 5 puntos los defendemos y los aceptamos. Por ejemplo, él hablaba en su tesis y en su punto de solo la Biblia. Y él decía, devolver la Biblia al pueblo. Es decir, la Biblia necesita el pueblo tenerla en su lenguaje común, su lenguaje vernáculo, su lenguaje natal. El pueblo necesita leer la Biblia para poder entenderla, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y él decía, solo la Biblia, no la tradición, solo la Biblia, no los acuerdos conciliares. Y él defendió este principio. De hecho, tradujo no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia al alemán. Segundo, él decía, solo la fe, solo la fe. Y él incluso tenía dicen que él tenía un problema con el libro de Santiago y cuestionaba muchas veces la autoridad del libro de Santiago, porque recuerden que Santiago dice que la fe sin obra es muerta, y Lutero era antiobra. Decía, justificado por la fe, y añadía, sola. Entonces él decía, solo la fe es la que trae salvación. El hombre es justificado por la fe, y porque por las obras de la ley nadie será justificado. De ahí esta doctrina de la justificación por la fe, que también Juan Calvino desarrolló. Juan Calvino fue el teólogo más sistemático de la Reforma, fue Juan Calvino, incluso superior a Martín Lutero. De ahí las obras que todavía están y que son obligatorias en muchos seminarios para leer, seminarios no necesariamente de línea reformado calvinista, pero por ser un clásico de la teología y sobre todo de la teología reformada, se leen, que es la institución a la religión cristiana, se llaman así, institución a la religión cristiana. Creo que son 2 tomos. Yo tuve los 2 tomos y también tuve un resumen en un solo tomo, que fue el que yo leí, de Juan Calvino. Y Calvino compartía con Lutero esto de sola escritura, también sola fe, sí, la justificación por medio de la fe. En el tercer punto del que hablaba Lutero y que defendía era sola gracia, y él decía, devolver el evangelio al pueblo. La gracia es la que trae salvación, y la gracia es manifestada en Jesucristo, y tenemos que devolver ese evangelio de gracia y no de obra,
ese evangelio de gracia y no de ley al pueblo. Somos salvos por gracia y vivimos por gracia, no por reglamentos humanos y no por persuasión de que si no hacemos esto vamos a padecer. No, somos libres en Cristo porque la gracia nos ha libertado. En cuarto lugar decía solo Cristo y no el Papa. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. El Papa necesita redención y el Papa no es mediador porque hay un solo mediador, decía, como dice la palabra, usaba esto, solo Cristo. Y decía devolver a Cristo al pueblo. Él decía que la iglesia había tomado a Cristo, lo había secuestrado y no le estaba dando a Cristo al pueblo, y que el pueblo necesitaba a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Y por último, Lutero, y ahí hablaba, por ejemplo, de que Cristo es el mediador, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es la cabeza, todo esto. Creo que en el material que le envié, todo esto está. Y también él decía la quinta sola, se conoce, dice solo a Dios la gloria, dice devolver la gloria a Dios y no al hombre. Y él decía la iglesia no es la que está llamada a recibir la gloria, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni el papa, ni la iglesia, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni el papa. Solo a Dios la gloria. Solo es para él. Entonces, esto influyó en la vida de sus conciudadanos a finales, primera mitad y segunda mitad del siglo XVI. Y también en estas otras iglesias que fueron surgiendo en diferentes países de Europa, y que fue importante todo este movimiento porque se fue dividiendo el continente en naciones que abrazaron el protestantismo y que vieron cómo surgieron de su seno diferentes iglesias. Y repito, las cuatro principales, los cuatro grupos principales fueron, número uno, el luteranismo, y por ahí empezó, por supuesto, ¿dónde? En Alemania, con su líder, ¿quién? Martín Lutero. De ahí, los reformados y presbiterianos en países como Suiza, Francia, Escocia, Holanda, etcétera. Básicamente estos. Y los reformados y presbiterianos tuvieron, sus dos principales líderes fueron Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. El tercer grupo fueron los anglicanos en Reino Unido, y su líder principal espiritual fue Tomás Cranmer, aunque la cabeza de este movimiento era el rey Enrique. Y el cuarto grupo fueron los anabaptistas, conocidos como los radicales dentro del ala reformada. Y también estaba en Alemania y Suiza, y además en Moravia. Ahora, hay cosas interesantes de estos cuatro grupos. Primero, los luteranos retuvieron parte de algunos rituales de la Iglesia Católica, pero le dieron énfasis a la palabra de Dios y estos puntos que Lutero defendía. La Iglesia Anglicana mantuvo el ritual casi idéntico de la Iglesia Católica, aunque a sus sacerdotes se les permitió casar y a su máximo líder no se llamó papa, sino el obispo, aunque el rey estaba por encima del obispo. Los reformados y los presbiterianos rechazaron todas las prácticas de la Iglesia Católica que no estaban en el Nuevo Testamento. Todo lo que no estaba en el Nuevo Testamento era rechazado. Y los anabaptistas o anabautistas entendían que los creyentes eran libres y que tenían esa libertad de buscar en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, los principios que debían guiar la adoración, tanto personal como también la adoración
dentro de su grupo. Dentro de los anabautistas, lo vamos a ver más adelante, hubo varios, hubo algunos más radicales, hubo algunos más carismáticos y hubo unos más, ¿cómo decir?, tradicionales. Ahora, estos grupos, estos 4 grupos que mencioné que salen de este movimiento reformado, esta reforma, estos grupos dieron lugar a cambios en 4 áreas importantes en la vida de la iglesia. Primero, la autoridad. Estos 4 grupos creían que la fuente de autoridad no era el Papa y los concilios, eran las escrituras. Es decir, lo tuvieron en común. Segundo, en el aspecto de la eclesiología. Ellos decían que las iglesias nacionales independientes eran las que debían autogobernarse y no debían estar ligados a una iglesia universal o católica. Y esto fue bueno y fue bueno, pero tuvo su repercusión negativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, esto sí nos alcanza el tiempo hoy, pero vamos a ver cómo incluso dentro de estos grupos protestantes hubo persecución contra grupos que salieron espontáneamente dentro de ellos o que existían y que florecieron. Es decir, la Iglesia Católica persiguió siempre al que no pensaba como ella. Algunos dentro de ellos los condenó, mató, la Inquisición, etcétera. Pero estas iglesias protestantes, a los que no pensaban como ellos, también los perseguían y algunos fueron incluso condenados. Hay 2 episodios desagradables en la vida de Lutero, y uno fue que él consintió en el divorcio de no recuerdo ahora, creo que Felipe de Hesse, una persona importante. Y el otro fue que uno de los monjes, como la iglesia, y lo vimos en el video, como la iglesia luterana, la iglesia nacional, entonces en Alemania había un grupo de católicos, pero la mayoría eran luteranos, hubo guerras entre ellos, pugnas entre ellos, pero Lutero, como estaba apoyado por la alta jerarquía, los príncipes, los electores, la gente de clase media alta, hay una historia que narra que hubo una revuelta en Alemania de los campesinos contra los señores gobernantes, y por causa de impuestos, etcétera, y Lutero se puso del lado de los lectores, de los príncipes, y dicen que dijo, matan a esos perros, refiriéndose a los campesinos. Es decir, que aún Lutero no fue perfecto, ¿no?, en todo. Y Juan Calvino, creo que fue Juan Calvino, que mandó a matar a un médico español muy conocido, no recuerdo el nombre ahora, después tal vez venga a mi mente, porque el médico era antitrinitario, es decir, no creía en la doctrina de la Trinidad. O sea, ¿qué quiero decir? Que aún dentro de estos grupos que salieron de la Reforma, no había total libertad religiosa. Es decir, yo protesté, yo me salí de la Iglesia Católica, fundé la Iglesia Luterana, pero si alguno de ustedes quiere seguir siendo católico, o si alguno de ustedes quiere creer en Dios y expresar su creencia de una manera diferente a la mía, yo lo voy a respetar. Eso no existía. Eso no existía. El tercer punto, primer punto, en cuanto a la autoridad, ahí estaban claros que la Biblia era la autoridad en el Papa. Segundo, la eclesiología, en que eran iglesias nacionales, no una iglesia universal. Tercero, en cuanto al clero, es decir, la Iglesia Católica, el clero era el sacerdote, que era el que tenía solamente la Biblia, y había una separación entre el clero y el pueblo. Bueno, ellos decían que todos los creyentes tienen libre acceso a Dios, porque Jesucristo es nuestro único sacerdote. Y cuarto, la salvación, que la Iglesia Católica decía que era por la fe más las obras, y a veces más importante las obras que la fe, y que había que hacer esta misa y pagar
indulgencia, y estas iglesias todas veían la salvación como Martín Lutero lo expresó, sola fe y sola gracia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo y su gracia que nos alcanza. Ahora, no sé si tiene alguna pregunta antes de tomar 5 minutos, un break. Lo último que nos dijiste, pastor, ¿viene en el documento que nos enviaste? No, pero se lo voy a terminar también. ¿Qué tan confiable es el pastor Miguel Núñez? Creo, no estoy tan seguro. Escribió sobre las 95 tesis de Martín Lutero. Es bastante, todo lo que él escribe es bien, porque su teología es aunque él es bautista, pero su teología es una teología reformada. Okay. Y eso voy a compartir un poquito la semana que viene, cuando hablemos de los bautistas, porque existen muchos grupos bautistas, es decir, a veces pensamos que existe un solo grupo bautista. Hay, creo que más de 100 grupos bautistas. Wow. En sus orígenes, cuando los bautistas surgieron en Inglaterra, como denominación ya con nombre, porque supuestamente desde el siglo I hay doctrinas que nos identifican a muchas denominaciones que estábamos ahí. Desde ahí podemos trazar, y doctrinalmente podemos trazar nuestros orígenes ahí. Pero como nombre, muchos creen que los anabautistas fueron los antecesores de los bautistas, pero hubo otros grupos por ahí. Nosotros estamos también en el mismo tronco de los menonitas, pero cuando como nombre como tal, ya surge la iglesia bautista entre Londres y Holanda, al principio habían 2 grupos bautistas y se conocían como los bautistas generales y los bautistas particulares. ¿Por qué estos nombres? Porque bautistas generales eran los que tenían una teología arminiana y los bautistas particulares eran porque tenían una teología calvinista. Entonces, en el transcurso de la historia surgieron otros grupos bautistas. Por ejemplo, los bautistas del séptimo día, que el fundador de la iglesia adventista, Guillermo Miller, sale de una iglesia bautista y entonces él funda la iglesia adventista, pero hay una iglesia bautista del séptimo día porque ellos entendían que el día de oración debe ser el sábado, no el domingo. Y hay otros cuerpos. No es que existan tal vez mucha diversidad, porque tienen tal vez los mismos principios, pero hay diferentes cuerpos. Aquí en Estados Unidos creo que hay más de 20 cuerpos bautistas. Los bautistas del sur, los bautistas del sur, los bautistas del norte, American Baptist Church, los bautistas de la fraternidad, los bautistas libres, bautistas del séptimo día, bautistas no sé qué, y así. Entonces, no estoy hablando de convenciones, estoy hablando de grupos. Bueno, algunos son convenciones como lo del sur y lo del norte, pero aún dentro de lo del sur hay sus diferencias. Los lamarquianos, los bautistas reformados, los bautistas arminianos, los bautistas libres, es decir, hay diferentes cuerpos. Pero muy bien, la semana que viene le voy a enviar otro documento sobre esto de los bautistas, además de la clase. Vamos a tomar, son las 8:42, vamos a tomar hasta las 8:50 y seguimos. Muy bien. Entonces, en esta última parte vamos a hablar un poco sobre algunas diferencias entre la fe reformada, que son los presbiterianos, sobre todo en el surgimiento, ¿no? En Suiza, Francia y Escocia, los anabaptistas en Suiza y los anglicanos. Bueno, los reformados tenían a 2 líderes principales, que eran Zwinglio
y Calvino. Suiza se había dividido en lo que se llaman cantones o provincias. Y habían alrededor de, en el siglo XVI, de 13 cantones. Y Juan Calvino era el principal de los líderes y estaba en Ginebra. Y prácticamente la teología de Calvino era similar a la de Zwinglio en su corte reformado. Por ejemplo, el sistema de su teología se basaba en 5 puntos, como se conoce el calvinismo tradicional, que eran la depravación total del hombre. Si el hombre no puede salvarse a sí mismo si Dios no toma la iniciativa. La elección incondicional, independiente de todo mérito humano o del conocimiento anticipado de Dios. Dios elige incondicionalmente a los que quiere. La expiación limitada, que tal vez sea el punto más discordante para muchos de la doctrina calvinista, es que Cristo murió solo por los elegidos. La gracia irresistible, o el llamamiento de Dios, que dice que el llamamiento de Dios a un pecador no puede resistirse por parte nuestra, porque Dios provee la fe cuando llama. Y la perseverancia de los santos, que es la salvación dada por Dios al creyente, hace que los salvos no se pierdan. Independientemente a estos 5 puntos, como dije, Calvino fue el teólogo principal de este movimiento y escribió muchas de sus doctrinas en esta obra llamada Institución a la Religión Cristiana. Aunque hizo y escribió otros tantos libros, comentarios de casi todos los libros del Nuevo Testamento, siendo el comentario de la Epístola a los Romanos uno de lo más importantes de Calvino. Ahora, como líder de las iglesias reformadas, Calvino, además de estos 5 puntos importantes, se conocen como los 5 puntos del calvinismo, él dio otros aportes a la iglesia. Por ejemplo, él mantuvo en todo momento la autoridad de las escrituras por encima de cualquier autoridad humana. Y ahí no estoy hablando de Lutero, estoy hablando solamente de Calvino o de los presbiterianos, de los anglicanos y de los anabautistas, porque ya hablamos de Calvino, de Lutero, cuando hablamos de la Reforma. Ahora, hizo lo que no hizo Lutero en cuanto a la teología, la sistematizó, es decir, puso en orden todo su compendio doctrinal. Reubicó la salvación a lo que le pertenecía a la obra de Dios. Promovió la educación religiosa para los miembros de la iglesia y el entrenamiento bíblico para el clero. Es decir, se le atribuye a Calvino el hecho de que él dio un alto lugar a la educación teológica, no solamente para los pastores, sino también para todos los creyentes, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entrenar a la iglesia y a los laicos. Desarrolló una forma representativa de gobierno de la iglesia que puede ser respaldada por las escrituras. El sistema de gobierno presbiteriano es un sistema de gobierno de ancianos, donde no es la congregación quien toma las decisiones, sino un cuerpo de ancianos. Y él basa este gobierno de ancianos en Hechos 15. Dice que Hechos 15 era un gobierno de líderes, ancianos, no de toda la congregación. Calvino rehusó divorciar la teología de la forma moral de vivir. Él decía que nuestra manera de creer, nuestra teología, debe llevarnos a vivir, es decir,
la práctica en nuestra vida cotidiana, debemos reflejar nuestras creencias, lo que creemos, nuestra teología, nuestra doctrina. Ahora, tal vez lo negativo de Calvino fue lo mismo negativo de Lutero en esta similitud, ¿no? Y es que no separó la iglesia del Estado. Y como dije hace un rato, todas estas iglesias que salieron de la Reforma fueron iglesias nacionales, donde tenían una unión también no como Roma, que era una iglesia universal y que gobernaba y tenía un emperador del imperio, sino que sus estados o naciones, al ser iglesias nacionales, a la redundancia, el gobierno tenía y la iglesia tenían una relación tan estrecha donde no se podían separar. Ahora, fuera de Suiza, el calvinismo, es decir, esta fe reformada fuera de Suiza, estuvo también presente en Francia, en Alemania, en Hungría, en Escocia, en Irlanda y hasta en Holanda. Los mismos anabaptistas sacaron provecho de la influencia primero del luteranismo y después del calvinismo. Ahora, lo que ocurrió en Holanda fue que a finales ya del siglo XVI, 1571, los presbiterianos, la fe reformada, enfrenta una seria oposición por un hombre conocido como Jacobo Arminio, quien intentó modificar la doctrina de Calvino. Y Jacobo Arminio, en contraste a estos 5 puntos de Calvino, decía que la gracia de Dios capacitaba al hombre para que iniciase la salvación mediante la cooperación de Dios. Es decir, Arminio pone al hombre como el que da el paso para la salvación, ese primer paso para la salvación, y no Dios. En contraste con lo que decía Juan Calvino, la elección incondicional y la gracia irresistible. Segundo, decía que el conocimiento anticipado de Dios era la base de la doble predestinación. Es decir, no es que Dios predestina por su sola gracia, sino que Dios predestina en base a su conocimiento previo. Tercero, que Cristo murió por todos, pero su muerte solamente era eficaz para los elegidos. Y de los 5 puntos de la doctrina calvinista, en lo personal, este es el que yo no comparto. Dentro de la doctrina calvinista, este es el que yo no comparto. Yo comparto aquí con Arminio. Los demás 4 puntos yo lo comparto con Calvino, pero este yo lo comparto con Arminio. Sí, yo creo que Cristo murió por todos, pero solo los elegidos se benefician de su muerte. Es decir, Cristo murió por todos, pero solo los que han sido predestinados y que han creído para salvación son los que son favorecidos de esa muerte sustitutiva de Cristo en el Calvario. Decía también 2 cosas más: que el hombre podía resistir la gracia de Dios y que el hombre podía perder la salvación. Tuvo bastante apoyo Arminio tuvo bastante apoyo. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, hermano, adelante. Yo también estoy de acuerdo con usted en eso, pero no entendí bien cuando diferenció esa última parte entre Calvino y Arminio, donde dice que solamente Cristo murió por los elegidos, y usted dice que murió por todos, pero solo los elegidos alcanzan la gracia. Yo creo algo así. Estoy tratando de llegar también a un punto más sensato, pero me gustaría escuchar si usted sabe, si usted puede explicar esa diferencia. Ajá, bueno, básicamente dentro del calvinismo clásico, la gente se dice ultra calvinismo, pero es el calvinismo clásico, como él lo formula. Ese es el punto de la expiación limitada. Calvino decía
que Cristo murió solo por los electos. Es decir, Cristo no murió por todos los hombres. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos constantemente la palabra todos, 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 todos. De tal manera amó Dios al mundo, cree en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree. Pero también encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Berea, dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Para mí, no hay ninguna contradicción con los textos, otros textos del Nuevo Testamento, muchos más, que hablan de la muerte de Cristo como una muerte sustitutiva, pero no por un grupo de personas. Entonces, en este punto de la expiación limitada, es decir, que fue por limitado, es que limitado puede ser algo que es para un poquito para algunos, o limitado puede ser algo que, mira, se puede acabar, ¿no? Tenemos cosas para vender, pero son limitadas, apúrate, se acaba. Pero cuando decimos es ilimitado, es decir, hay para todos, no se va a acabar. Entonces, en este punto, en lo personal, yo coincido como lo explica Jacobo Arminio. Por ejemplo, los otros puntos, yo no creo que se pierda la salvación. Yo creo que sí, que Dios es el que toma la iniciativa. El hombre responde, pero Dios toma la iniciativa. Somos salvos por gracia. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Pero en el punto de la expiación limitada, lo que dice Arminio es que Cristo murió por todos, pero su muerte solamente es eficaz para los que creen o los que son elegidos. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo, todos, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree ya es condenado. Entonces, el que no cree al que no cree no les ha aplicada la gracia. Al que no cree no le es eficaz esa gracia porque no cree. Entonces, yo creo que sin anular el hecho de que Dios sabe quién se va a salvar y que Dios predestina a los que se van a salvar, y lo hace por medio de su soberanía, los que se van a salvar, los que hemos sido salvos porque un día oímos la palabra y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nuestra vida y nos volvimos a Dios. Entonces, Pablo dice, lo interesante es que Pablo, que defendió esta doctrina, también dice que a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación, y que cómo invocarán si no hay quien les predique, cómo irán si no fueren enviados. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de predicar, porque solamente por medio de la predicación del evangelio las personas van a creer, ya sea que estén ellos predestinados, Dios sabe quiénes son, pero si no escuchan el evangelio, no tienen la oportunidad de volverse a Dios. Ahora, los que no van a ser salvos, cuando escuchen el evangelio, no tienen excusa cuando lleguen delante de Dios de decir, no, pero es que a mí nadie me habló, a mí nadie me predicó. No. Entonces, por eso decía Arminio, que la muerte de Cristo es por todos, pero ¿quiénes se benefician de esa muerte? A los que hemos creído. Los que no quieren creer, los que rehúsan creer, no se pueden beneficiar porque rehúsan creer. No sé, este es el punto donde mucha gente se sale un poco de... Yo conozco muchos que creen que Cristo murió por los elegidos en expiación limitada, no ilimitada. Pero en lo personal yo tengo otros comentarios y otros escritos sobre ese punto, ¿no? Y entonces mucha gente dice, ¿tú eres calvinista de 5 puntos, de 3 puntos o de 4 puntos? Porque el otro punto dentro del calvinismo que muchos cuestionan
es la gracia irresistible, es decir, que el llamamiento de Dios puede resistirse. Miren, yo creo que cuando Dios nos llama a salvación, y si no recordemos el momento de nuestra salvación, puede ser que antes de ser salvos nosotros, nos predicaron, nos hablaron, pero el día que Dios tocó nuestro corazón, nos rendimos ante Él. Yo creo que ese fue el día del llamamiento de Dios a nuestra vida. Y bueno, el tema el tema de perder o no la salvación, hay muchos que creen que se pierde la salvación. Y tienen sus textos también ahí que interpretan, tal vez no, pero desde el Evangelio hasta las epístolas universales, hay evidencia que da el Nuevo Testamento de que no podemos perder algo que no es de nosotros. Es decir, usted puede perder algo que es suyo, que le pertenece, pero es que la salvación no es de nosotros. Es un regalo que Dios nos dio. Y ese regalo que Dios nos dio, Él ¿cómo diría? Lo selló con la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si Dios nos selló con su Espíritu como garantía, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30, como garantía de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, es decir, el sello de Dios, Dios nos selló, nos marcó, nos apartó, nos seleccionó y nos dio su Espíritu, que mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces Dios va si Dios sabía, porque Él lo sabe todo, si Dios sabía que nos íbamos a perder después de ser salvos? Bueno, la pregunta, bueno, ¿por qué Dios nos salvó si sabía que nos íbamos a perder, ¿no? Es una pregunta filosófica, pero con un poco de lógica. Bueno, si realmente hemos sido salvos, podemos tener momentos de debilidad, de pecado, podemos hasta alejarnos. Yo conozco creyentes que se han convertido y se han alejado hasta de la iglesia del Señor, han vivido un tiempo, ¿cómo decir?, en pecado, pero el Espíritu Santo nunca dejó obrar en ellos, nunca lo dejó tranquilo hasta que tuvieron que volver arrepentidos a Cristo. Entonces eso, al final, nosotros no conocemos a profundidad el corazón de la persona, lo conoce Dios, pero ni podemos decir, yo creo que no era salvo, yo creo que sí, al final Dios, pero también la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, básicamente la expiación limitada trata de eso, y Arminio decía eso. Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, pero los salvos o elegidos son los que disfrutan de esa expiación. Y hay un libro que yo lo considero muy interesante. El libro se llama A todo aquel que cree. Se llama así, A todo aquel que cree. Y fue un congreso. Ese libro es una serie de conferencias que hicieron aquí ante el aumento no de la teología calvinista, sino ante el aumento de una interpretación muy extrema del calvinismo. Hicieron un congreso aquí en Estados Unidos llamado Juan 3:16. El congreso Juan 3:16 básicamente fue para estudiar todo lo concerniente al tema de la salvación en la Biblia. Y de este congreso salió este libro, que fueron artículos que escribieron a raíz del mismo. Si usted va... Y perdón, ¿quién es el autor del libro? Tiene dos autores que compilaron el libro, David L. Allen y Steve W. Link. Si usted va y lo busca en Google,
me parece que le dan permiso para descargar no el libro completo, pero sí una muestra del libro. Ahora mismo estoy mirando eso. Pastor, yo lo tengo, ese libro, lo estoy viendo aquí. Lo puedo subir al grupo si tú. Ok, no, súbelo. El libro, yo no, es decir, yo no estoy de acuerdo 100% con todo, pero sobre todo en el punto de la expiación limitada. A mí me gusta cómo ellos explican el calvinismo y esta doctrina. Entonces considero que es un libro que es provechoso, ¿no? Y que es bien interesante. O sea, no sé si contesté tu pregunta parcial o total, pero... Sí, sí, sí. Más que pregunta, yo quería conocer su punto de vista cuando lo escuché hablar de los dos puntos. Porque yo creo como usted que dice, como dice la frase, que hay unos más calvinistas que Calvino. Sí. Y quería escuchar su punto de vista, pero gracias, sí estuvo muy bien lo que me explicó. Sí. Porque, por ejemplo, para mí son doctrinas paulinas más que calvinistas. Porque Pablo habla de la predestinación, Pablo habla de la elección. Romanos capítulo 8 dice a los que predestinó, a los que llamó, a los que llamó, esto también predestinó, a los que predestinó, esto llamó, o a los que conoció, a estos llamó, a los que llamó predestinó, a los que predestinó santificó, a los que santificó glorificó. Creo que Calvino o Spurgeon llamaban a esto la cadena de oro de la salvación. Lo que Dios comienza lo culmina. Pero el punto es que a veces esta doctrina se llevan a un extremo. Como por ejemplo, no tenemos que predicar porque como Dios sabe quién se va a salvar y Él lo ha elegido, ya no hay que predicar. No perdemos la salvación y como no perdemos la salvación, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso no es lo que quiere decir, porque nadie va a ser salvo si no tiene la oportunidad de escuchar a Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, mi postura siempre es esta. Lee bien la Biblia, estudia, escudriña bien el Nuevo Testamento, la doctrina paulina, que es la mayoría del Nuevo Testamento, y después entonces lee algunos libros que puedan reforzar todo esto. Y si a tu mano cae un libro, si conoces bien el Nuevo Testamento y en tu mano cae un libro, por ejemplo, como la institución a la religión cristiana, tú puedes decir, no, pero mira, yo no comparto este punto, porque yo entendí cuando leí Romanos o cuando leí Corintios, cuando leí Efesios, y así, porque a veces también las personas hacen de los comentarios bíblicos y incluso de los libros de teología más importantes, libros más importantes que la Biblia. Ajá. Cuando nosotros leemos la Biblia y le hemos leído varias veces y le escudriñamos y lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo, el Señor nos va a hablar y nos va a mostrar. Claro, estos libros tal vez amplían nuestro conocimiento, pero para mí es un error empezar a leer libros de teología y comentarios bíblicos sin haber leído y más que leído, escudriñado la palabra, es decir, leer más de una vez, ¿no? Y entonces ya a raíz de ahí consultar, porque como mismo hay libros bien calvinistas, hay libros que no siquiera son arminianos, bien diferentes, ¿no? Entonces, ya cuando conocemos la palabra del Señor podemos leer cualquier libro de cualquier postura, que si tenemos ya nosotros una convicción o una definición de algo, esos libros no nos van a mover. Pero lo que hacen los testigos de Jehová es que ellos, a los nuevos súbditos que tienen, no lo ponen a leer la Biblia, pero lo ponen a leer las revistas Atalaya, lo ponen a leer libros como uno que se llama Razonamientos a partir de las Escrituras, y le dan los textos que deben aprenderse, pero generalmente textos aislados, fuera de contexto. Entonces, esa gente, como se han metido todos esos libros en la mente y todos esos textos, cuando discuten con uno, repiten lo que leyeron en esos libros y la interpretación de esos textos que le enseñaron. Pero cuando vamos a la Biblia nosotros, antes de cualquier libro, vamos a la Biblia y conocemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a dar
iluminación y sabiduría para entender el sentido correcto de lo que el texto dice. Por supuesto, si queremos profundizar eso, entonces vamos a ir a un comentario, a un diccionario, a un libro de teología o un libro de esta postura. Y vamos a decir, no, pero yo comparto esto, o yo no comparto esto. O algo que puede ocurrir también. Podemos pasar de compartir esta doctrina a no compartirla o a entender después de un estudio exhaustivo de que, mira, yo creía esto, pero ahora creo esto. Y eso no es malo porque definitivamente el que trata con nosotros es el Señor. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a enviarle, se lo voy a hacer enviar mañana, las otras diferencias entre los anabautistas y los, bueno, todavía nos quedan 9 minutos, vamos a aprovechar estos 9 minutos para hablar un poco de los anabautistas. Muy bien. Bueno, los anabautistas fueron conocidos como los reformadores radicales. Los reformadores radicales, sobre todo en Suiza. Y dentro de ellos hubo algunos grupos, es decir, dentro del mismo anabautismo, hubo algunos grupos, por ejemplo, un grupo conocido como los hermanos suizos en Zurich, que tuvieron como líderes a Gerbert Manz, Conrado Gerbert y Felix Manz. Muchos creen que los Amish de aquí, de Estados Unidos, sobre todo los que están asentados en Pensilvania, los Amish trazan sus orígenes a estos hermanos suizos de Zurich y a Felix Manz. El segundo grupo de los anabautistas fueron conocidos como los hermanos o también los menonitas. Y estos estuvieron en el norte de Alemania y fueron fundados por Menno Simons, un refugiado de los anabautistas que favoreció una oposición pacífica contra el desorden civil y las rebeliones armadas. Es decir, ellos se oponían a la lucha armada y entendían que el creyente no debe tomar armas y debe ser un pacifista. También los uteritas o hermanos luteranos. Y hubo otro grupo de anabautistas llamados los quiliastas, que eran muy radicales, creían literalmente en el reino de Cristo sobre la tierra, en un apocalipsis, y creían que a través de la desobediencia civil y la revolución violenta iban a traer el reino de Dios sobre la tierra. Estos fueron bastante perseguidos y a muchos de ellos lo mataron. Los mataron por su práctica extrema. Y dentro de ellos también hubo algunos que negaron la doctrina de la Trinidad. Ahora, estos fueron dentro de los anabautistas algunos grupos. Tal vez lo más importante fueron los hermanos suizos, fundados por Felix Manz, y los menonitas, que todavía existen y en Estados Unidos, en Europa y en muchas naciones de América Latina y el Caribe. Ahora, las contribuciones de estos grupos y fíjense, son anabautistas, pero tienen diferentes nombres, pero había algo que los unía y que eran rebautizadores. Ellos creían y defendían firmemente el bautismo por inmersión en agua y la autoridad suprema de la palabra del Señor. Ellos tenían ciertos principios clave. Primero, la determinación de la doctrina y práctica de la iglesia debe estar basada en el Nuevo Testamento. Perdónenme que creo que tengo la cámara apagada. En las Escrituras. Segundo, no solamente eran rebautizadores, sino que creían que el bautismo era para adultos, personas conscientes de profesar su fe. Tercero,
insistían en la total separación entre la iglesia y el Estado. Cuarto, demandaban un estilo de vida de discipulado para equilibrar la doctrina y la adoración formal. Quinto, practicaban el amor y esto lo demostraban también por medio del compartir para las necesidades de los que no tenían, es decir, las buenas obras, darle a otros. Sexto, tenían un punto de vista de que la iglesia debe gobernarse entre todos sus miembros, como el preámbulo del gobierno congregacional. Y séptimo, creían en la libertad para decidir qué creer y para unirse a otros grupos de creencias similares. Muchos creen, por eso muchos creen que los bautistas tienen un parentesco fuerte, lazos con los anabautistas, porque, por ejemplo, tanto los bautistas particulares, que vaya a redundancia, eran de teología calvinista, como los bautistas particulares estaban generalmente en Inglaterra, los generales generalmente en Holanda. Vimos la influencia de Arminio en Holanda. Ambos grupos bautistas, que fueron los primeros como grupo, creían y sostenían el gobierno congregacional, es decir, como forma de gobierno. Vimos que Lutero y Calvino tenían, sobre todo Calvino, más que Lutero, un gobierno de ancianos, el gobierno o el sínodo presbiteriano, un gobierno de ancianos para dirigir. No hacían tanto énfasis en el bautismo porque ellos elegían, por ejemplo, los presbiterianos, si te quiere bautizar por aspersión o por inmersión. Pero los anabautistas sí, y los bautistas, su bautismo es un bautismo por inmersión, desde su surgimiento hasta nuestros días, ¿no? Eso lo entendemos. Muy bien, entonces, hasta aquí la clase. Nos faltó hablar un poco sobre la iglesia anglicana, y dentro de la iglesia anglicana, quiero citar esto antes de terminar, quedan 2 minutos. Dentro de Inglaterra, vimos que la iglesia anglicana es la iglesia nacional, pero allí surgen también grupos bautistas en Inglaterra, y separados, pero separados, antes de eso, separados de la iglesia anglicana, surgen los que se conocen como los puritanos. Los puritanos. Los puritanos fueron como una reforma dentro de la iglesia de Inglaterra, porque entendían que la iglesia no era una iglesia como debía ser, como estaba llamada a ser a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, la semana que viene vamos a comenzar a hablar de la otra etapa, pero voy a empezar dando un repaso de la iglesia anglicana y los puritanos. De todas maneras, mañana le voy a enviar todo este material y así pueden leerlo. Yo sé que es bastante, ¿no? Todo lo que hemos hablado de la reforma, los movimientos antes de la reforma, empezando con los reformadores, el humanismo. Hay cosas que se nos quedan ahí, pero estamos tratando de, en este panorama de historia de la iglesia, también despertar el interés de ustedes en que sigan investigando y conociendo y aprendiendo. Muy bien, entonces ya hoy vamos a parar. No sé si tienen alguna pregunta antes de culminar. Estudiar mucho. Sí. Muy bien, entonces el martes que viene nos vemos a las 7 presencialmente y vamos a terminar en oración. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estudiar sobre la historia de la iglesia en este periodo tan rico como es el periodo de la Reforma. Te pedimos que nos ayudes a sacar enseñanzas para nuestra vida y nuestras iglesias en el tiempo que vivimos. Como decía Lutero,
La iglesia siempre necesita estar siendo reformada. Ayúdanos a ir cambiando y quitando del camino lo que no conviene, ir añadiendo lo que conforme a tu voluntad necesitamos para seguir cumpliendo la gran comisión. Bendícenos, bendice a los hermanos que no están y que tal vez después vean el video y que sea de bendición también para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Todos igualmente.